Cada mañana me despierto antes que Pablo. A través de los párpados medio cerrados, veo su rostro tranquilo, escucho su respiración regular. Siempre ha sido mi roca, estable, confiable, y me encantaba. Pero en los últimos meses, algo ha cambiado, como si una grieta hubiera recorrido una costura invisible entre nosotros. Vivimos en un hermoso apartamento en el centro de Madrid. Pablo es un arquitecto exitoso, inmerso en su último proyecto. Casi no nos vemos, y cuando estamos juntos, las conversaciones son vacías, como un eco ininteligible desde una habitación lejana. Siempre creí que el tiempo curaba cualquier diferencia, pero ahora no estoy segura de eso. Mi mirada recorre su espalda cuando se está vistiendo para ir al trabajo. Trato de aferrarme a esos momentos, cuando abrocha el gemelo o ajusta la corbata. Pero todo parece una costumbre, un ritual, no algo real. Le falta chispa. O me falta a mí. No quiero quejarme, no quiero admitir que algo ha ido mal en nuestro matrimonio. Pero a veces, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer a la que le falta algo más. Hace poco Miguel, el padre de Pablo, se mudó con nosotros. Tras su divorcio con la madre de Pablo, perdió el rumbo. Pablo insistió en que viviera con nosotros, aunque se supone que sería una solución temporal. Miguel, al igual que su hijo, siempre ha sido metódico, algo distante, pero su presencia ha cambiado la dinámica en nuestra casa. Me siento diferente a su lado, aunque no sé por qué. «Esto no durará mucho, Carla», me decía Pablo una vez más, dándome la espalda mientras se abotonaba la camisa. «Mi papá solo está pasando por un mal momento. Cuando todo se estabilice, se irá. Volveremos a estar solos, te lo prometo». Lo miré, sin responder. Esa promesa ya sonaba vacía. Sus palabras se habían convertido en una formalidad hueca, algo que repetía para su propia tranquilidad. En el fondo, sabía que no habría vuelta atrás a la vida que teníamos antes. Algo había cambiado, y no solo entre Pablo y yo. Miguel. Su presencia en nuestra casa se ha convertido en una extraña música reconfortante de fondo, algo que no notaba hasta que comencé a prestar atención. Era atento, casi invisible. Pero cuando comenzaba una conversación, descubrí que su madurez y su calma me hacían sentir tranquila. Cuando Pablo se iba al trabajo, dejándome en este enorme y frío apartamento, Miguel estaba allí. Sus charlas informales sobre la vida y el pasado me hacían sentir escuchada. ¿Alguna vez has pensado que a menudo olvidamos por qué vivimos?, me preguntó una noche mientras estábamos sentados en el balcón. Madrid se hundía en un atardecer dorado y su voz sonaba como una brisa suave acariciando la piel. «¿Qué quieres decir?». Sonreí ligeramente, aunque algo dentro de mí se estremeció. Estaba diciendo cosas en las que no había pensado antes, o no me había permitido pensar. «Perdemos la pasión, Carla», continuó él, mirando pensativo a lo lejos. «La vida se convierte en rutina, pero es importante ser honesto con uno mismo. Buscar aquello que enciende el fuego. Sin eso, nada tiene valor». Sus palabras me penetraron como un hilo fino, entrelazándose con mis propios pensamientos. Hablamos largo y tendido sobre el divorcio, sobre lo doloroso que es perder a alguien con quien alguna vez lo habías tenido todo. Era sincero, y eso me asustaba. Su franqueza tocaba esas cuerdas que me esforzaba por ignorar. Involuntariamente, empecé a notar cosas en él que antes pasaban desapercibidas. Miguel sabía escuchar, era atento. En esta casa, donde cada vez me sentía más invisible, su atención parecía algo real. Entre nosotros surgió un vínculo invisible, no romántico, no. Pero había algo, y ese algo me hacía sentir diferente. Quizás solo era hambre emocional. O tal vez estaba comenzando a darme cuenta de que realmente me faltaba algo en la vida, algo de lo que Pablo ni siquiera tenía idea. Mis pensamientos sobre Miguel se volvieron visitas frecuentes en mi mente. Trataba de no darles importancia. Me convencía a mí misma de que solo era su amabilidad, su capacidad de escuchar. Pero cada vez que me sorprendía pensando en él más de lo debido, sentía una inquietante sensación de hormigueo. Parecía inocente, pero algo claramente iba en la dirección equivocada. Pablo seguía trabajando hasta tarde. Su proyecto absorbía toda su atención, dejándome solo cenas frías y conversaciones formales antes de dormir. Nuestra relación ya no era una fuente de alegría.
Parecía que habíamos dejado de ser compañeros y ahora solo coexistíamos en un mismo apartamento, evitando el contacto emocional. La intimidad entre nosotros también se había apagado, como una vela que simplemente dejó de arder. Cada beso era más una obligación que una expresión de deseo. Intenté recuperar esa pasión que alguna vez nos unió, pero se escapaba de entre mis dedos como arena. Me faltaba la sinceridad, esas miradas que antes decían más que las palabras, esas caricias que tenían significado, no solo contacto físico. Recordaba cómo antes cada una de nuestras noches estaba llena de chispa. Esos eran los momentos que nos hacían sentir cerca el uno del otro. Ahora todo se había desvanecido. Quería esa pasión que hace que el cuerpo se detenga, esa que no deja lugar para las dudas. Pero todo lo que nos quedaba era un vacío que ambos temíamos admitir. Una noche, cuando Pablo volvió a llegar tarde del trabajo, bajé a la cocina a por un vaso de agua. En la penumbra escuché un susurro, y antes de darme cuenta de que alguien más estaba allí, vi a Miguel. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si reflexionara sobre algo profundo. ¿No puedes dormir? Su voz era suave, casi un susurro. No, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía un poco más rápido. No puedo dormir. Miguel se volvió hacia mí, su mirada era cálida, comprensiva. Empezamos a hablar de cosas triviales, del clima, de cómo Pablo estaba absorto en su trabajo, pero poco a poco la conversación se volvió más profunda. Hablamos de la vida, de lo fácil que es perderse en la rutina. Sabes, a veces siento que también me he perdido, dijo, mirándome a los ojos. En el matrimonio, en las relaciones, en la búsqueda de lo que nos hace sentir vivos. En ese momento, su mano rozó la mía por accidente. Fue un toque fugaz, pero me recorrió como una corriente eléctrica, llenando todo mi cuerpo con un calor que no esperaba sentir. No aparté mi mano. El momento se suspendió en el aire, lleno de una tensión que no podía explicar. Lo miré, tratando de entender qué había sido eso, una casualidad o algo más, pero en el fondo, sabía la respuesta. Esa noche, cuando Pablo volvió a llegar tarde a casa, el hogar me pareció extrañamente vacío y silencioso. Miguel estaba sentado en la sala de estar, recostado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Me senté junto a él, sin saber cómo llenar la interminable velada. Comenzamos a hablar de lo que nos preocupaba, de la vida que parecía ir en la dirección equivocada. Miguel hablaba de su divorcio, de cómo durante mucho tiempo sintió que vivía sin pasión, sin fuego. Lo escuchaba, y sus palabras resonaban dentro de mí. Me miraba con esa mirada comprensiva y profunda, una mirada que no recibía de Pablo desde hacía mucho tiempo. Carla, mereces más. Su voz era suave, pero cada palabra me atravesaba hasta el fondo. Mereces ser feliz y ser amada de verdad. No solo de palabra, sino todos los días. Esas palabras me conmovieron más de lo que podía haber imaginado. Todo lo que él decía era precisamente lo que me faltaba. Sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de que Pablo quizá no me había visto de la manera en que debería haberlo hecho durante mucho tiempo. Y Miguel, él sí lo veía. Entre nosotros cayó un silencio, pero no era la pausa incómoda que a veces llena el vacío. Era un silencio lleno de emociones, escondidas bajo la superficie de nuestras palabras. Sentí cómo algo dentro de mí cambiaba, como si durante años hubiera estado caminando en círculos, y ahora, finalmente, se hubiera abierto un nuevo camino ante mí. Miguel se acercó lentamente a mí, sus dedos apenas rozaron mi mejilla. No me aparté. En ese momento, sentí que toda mi vida se reducía a este único punto, a este contacto. Se acercó más, y sus labios rozaron los míos con suavidad. No lo detuve. Fue tan inesperado y al mismo tiempo tan natural, como si este momento estuviera predestinado. Sentí cómo mi mente se apagaba, dejando solo la sensación pura de cercanía, de calor, de algo real, algo que tanto me faltaba. Cuando nuestros labios se separaron, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Una sensación de culpa me envolvió de inmediato, como una ola fría que te deja sin aliento. Sabía que era un error. No debería haber sucedido, pero, para ser sincera,
Me gustó. No podía negar que en ese momento había sentido la misma pasión que llevaba tanto tiempo buscando. Miguel se apartó. Su mirada estaba llena de emociones. No dijimos nada. Dentro de mí, una tormenta rugía. Un sentimiento luchaba contra el otro. La calidez de sus caricias y el golpe súbito de la culpa por haber traicionado a Pablo. La culpa me envolvía como una ola silenciosa pero abrumadora. No podía ignorar lo que había sucedido entre Miguel y yo. Pero en lugar de evitarlo, como probablemente debería haber hecho, seguí acercándome a él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa invisible pasaba entre nosotros, y sabía que algo había cambiado para siempre. Pablo no sospechaba nada, seguía inmerso en su trabajo, en sus proyectos. Su vida continuaba como si nada sucediera a su alrededor, pero empecé a notar que me miraba con una pregunta en los ojos, como si intentara entender qué había cambiado. Vio que me había vuelto más reservada, que mi energía era diferente, pero no podía relacionarlo con Miguel, no podía contárselo. ¿Y qué podría decirle? Carla, un día Miguel me encontró en la sala de estar. Su voz estaba llena de tensión contenida. No podemos simplemente fingir que no pasó nada. Me giré hacia él. En sus ojos había la misma lucha que ardía en mí. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no deberíamos haber cruzado, pero algo nos retenía. Era más que una simple atracción física. En nuestras palabras, en nuestras miradas, había esa cercanía que había estado buscando durante tanto tiempo y que no había encontrado en mi matrimonio con Pablo. Lo sé, respondí en voz baja, acercándome más a él. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí cómo cada célula de mi cuerpo se acercaba a él, a pesar de todo. Extendió la mano y rozó mi mejilla. Fue un toque suave, casi imperceptible, pero volvió a encender en mi corazón esas emociones que tanto temía admitir. Había una conexión entre nosotros que ya no podía negar. Todo esto me hacía reflexionar sobre lo que realmente me faltaba en mi matrimonio. ¿Por qué me había permitido llegar tan lejos? Miguel no era solo una salida de una vida monótona. Él era alguien que me veía tal como era, sin máscaras. Hacía mucho que no sentía eso con Pablo. Nos queríamos, pero la pasión, la sinceridad y el deseo de estar juntos habían desaparecido de nuestra relación. Miguel se convirtió en alguien que me mostró lo profundamente que puede doler el vacío. Pablo me propuso inesperadamente que pasáramos una velada juntos. Reservó una mesa en nuestro restaurante favorito e incluso trajo una botella de vino a casa, como lo hacía antes, en los primeros años de nuestro matrimonio. Ese gesto me conmovió. Quería volver a sentir esa cercanía que alguna vez hubo entre nosotros. Cenamos a la luz de las velas, hablamos de cosas cotidianas y de su trabajo. En ese momento había algo cálido, familiar, pero, a pesar de toda su sinceridad, entendía que eso no cambiaba lo que sucedía dentro de mí. Cuando extendió la mano y rozó suavemente mi palma, algo se encendió. Fue un breve instante, como el destello de viejos sentimientos, una sombra fugaz de la pasión pasada. Lo miré a los ojos y traté de recuperar esa sensación de amor que alguna vez nos unió. Regresamos a casa y me abrazó con fuerza, besándome con una urgencia que no había sentido en mucho tiempo. No me aparté, me permití perderme en ese momento. Pero incluso entonces, cuando nuestros cuerpos se unieron, mis pensamientos estaban en otra parte. Miguel. Su presencia era como una sombra invisible en la esquina de la habitación, como un hilo invisible que me tiraba en otra dirección. Cada vez que Pablo me tocaba, recordaba el toque de Miguel, cómo sus dedos rozaban suavemente mi piel, cómo sus labios dejaban un rastro de fuego en los míos. Era insoportable intentar vivir en dos mundos a la vez. Prepararme para esa noche fue una prueba para mí. Estaba de pie frente al espejo, eligiendo un vestido en el que quería sentirme deseada. Pero en lugar de pensar en Pablo, en cómo me vería a través de sus ojos, imaginaba lo que diría Miguel al verme. Cómo su mirada recorrería mi cuerpo, cómo se acercaría discretamente. Ese pensamiento me envolvía, convirtiendo la preparación para una cita con mi esposo en un extraño juego de mi imaginación. Pablo notó los cambios en mí. En sus ojos había algo nuevo, apenas perceptible, como si intentara entender de dónde venía ese nuevo fuego,
y erróneamente lo relacionara con nuestro acercamiento. No sospechaba la verdadera razón. Mi culpa se intensificó, pero seguía convenciéndome de que solo era un capricho pasajero, que podría controlarlo. Pero Miguel no retrocedía. Su atención no disminuía, sus miradas se volvían más insistentes. Era paciente, pero cada gesto suyo decía que sabía lo que sucedía dentro de mí. Y no podía resistirme. Cuando Pablo se fue de viaje de negocios, la casa quedó sumida en un silencio casi inquietante. Al quedarme sola con Miguel, sentía cómo la tensión que había estado ardiendo entre nosotros se intensificaba con cada minuto. Intentaba comportarme de manera natural, como si todo estuviera bien, pero dentro de mí una tormenta rugía. Estábamos solos, sin testigos, y ya no podía negar lo que estaba surgiendo. Por la noche, bajé a la sala de estar, donde Miguel estaba sentado en el sofá con un libro. No pude obligarme a pasar de largo sin detenerme. Su presencia me atraía, como un imán. Me senté a su lado, sintiendo cómo el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, cómo cada segundo estaba lleno de una espera insoportable. «Carla». Su voz era suave, pero se rompía en un susurro ronco. «No podemos seguir fingiendo». Lo miré, incapaz de decir una palabra. Todas mis barreras internas se derrumbaron y ya no podía resistirme. Su mano rozó la mía y fue como una chispa que encendió todo mi mundo. Un instante, y me atrajo hacia él, sus labios encontraron los míos, y sentí cómo mi corazón se aceleraba, cómo la sangre hervía en mis venas. Sabía que era un error, pero no podía detenerme. Sus caricias eran tan seguras, tan reales. Cada movimiento, cada gesto estaba lleno de la pasión que tanto me faltaba en mi vida con Pablo. Sentía el calor de su piel, su aliento, su fuerza. Todo eso nublaba mi mente. Estábamos unidos en ese momento como si el tiempo se hubiera detenido. Pero con ello también venía el dolor. En cada caricia suya sentía no solo el placer, sino también la lucha interna. Cada vez que sus manos recorrían mi cuerpo, entendía que todo esto estaba destruyendo mi mundo. Estaba traicionando a Pablo, destruyendo nuestra vida. Pero en ese momento parecía no importar. Ya no podía mantener el control. Cuando todo terminó, estaba acostada junto a él, sintiendo cómo todo dentro de mí se desmoronaba. Mi cuerpo aún ardía por sus caricias, pero mi corazón se rompía en pedazos. Sabía que ya no había vuelta atrás. Ese momento lo había cambiado todo. Estaba enamorada de Miguel, lo deseaba, pero también entendía que esto no solo podría destruir mi matrimonio, sino también nuestra familia. Me sentía perdida, aplastada por el peso de la conciencia. Mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, pero mi alma gritaba que había traicionado todo en lo que creía, mis valores, mi matrimonio. Miguel, viendo mi estado, me abrazó en silencio, como si supiera que las palabras no servirían de nada. Pero sabía una cosa: esa noche lo había cambiado todo, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Pablo comenzó a notar los cambios. Lo veía en sus ojos. Cada vez que Miguel y yo nos quedábamos a solas, cuando nuestras miradas se detenían una sobre la otra por más tiempo de lo normal, Pablo se tensaba. Ya no era el hombre tranquilo y confiado que salía a trabajar con una sonrisa. Ahora, su mirada se detenía más tiempo en nosotros, y en ella había una pregunta que aún no podía comprender del todo. Miguel, por supuesto, también lo notó. Una noche, cuando Pablo se había ido a una reunión, volvimos a quedarnos solos. Sus manos me tocaban como de costumbre, pero esta vez sentí la ansiedad, como una sombra de tormenta que se avecinaba. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo Miguel atrayéndome hacia él. Su voz era baja, pero en ella había seguridad. «Pablo sospecha algo, pero no es asunto suyo. Debemos continuar con lo que empezamos, nadie lo sabrá». Sus palabras sonaban como una promesa, pero ya no podía aceptarlas tan fácilmente. Mi culpa, que antes se ocultaba tras la pasión, ahora me pesaba más y más. Miguel tenía razón en una cosa: Pablo no debía saber nada. Pero sabía que eso era solo una ilusión. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. No podemos seguir así. Aparté la mirada, sintiendo cómo el miedo crecía dentro de mí. Pablo lo descubrirá, si es que ya no lo ha hecho. Miguel asintió lentamente.
pero no se apartó. Sus manos aún descansaban sobre mis hombros, y en sus ojos había una insistencia. Somos más fuertes que esto. Esto es solo entre nosotros. No lo olvides, Carla, es nuestra elección, y nosotros decidimos qué hacer con ello. Pero cada vez que él decía estas cosas, algo dentro de mí se rompía. Parecía que estábamos atrapados en un círculo vicioso, donde cada paso solo nos llevaba hacia el desastre. Empecé a preguntarme, ¿valía la pena? La pasión entre nosotros era increíble, pero el precio que podía pagar podría destruir todo lo que tenía. Pablo ya no era el mismo hombre sereno de antes. Sus miradas persistentes, sus preguntas casuales sobre mi día, parecían dirigidas a descubrir mis secretos. Veía que sentía, algo no estaba bien, y eso me destrozaba. No quería hacerle daño, pero ya había llegado demasiado lejos. Cada día sentía que la atracción secreta entre Miguel y yo se volvía más peligrosa, pero cuanto más intentaba restaurar una relación normal con Pablo, más sentía que me atraía hacia Miguel. Nuestras conversaciones, miradas, caricias fugaces, todo solo intensificaba la tensión. Sabía que estaba al borde del precipicio, y si daba un paso más, el camino de regreso sería imposible. Antonio, el hermano menor de Pablo, apareció en nuestra casa de forma inesperada, como un viento que de repente cambia de dirección. Rara vez estaba en Madrid, siempre viajaba por trabajo o disfrutaba de la vida en el extranjero. Su regreso por unas semanas fue una sorpresa para todos, pero para mí fue otro punto de tensión. Antonio era todo lo contrario de Miguel y Pablo. Era más joven, más vivaz, parecía que la energía irradiaba de él. Vi cómo Pablo se alegraba de su regreso, y eso me hizo sentir aliviada. Tal vez la llegada de su hermano lo distrajera de las sospechas que ya comenzaban a formarse en su cabeza. Pero Antonio no era tan simple. Desde los primeros días, comenzó a coquetear conmigo, de una manera ligera y desenfadada, pero lo suficientemente evidente como para que yo lo notara. Su mirada era más directa que la de Miguel, no había en ella significados ocultos, pero sí una admiración descubierta. Sus cumplidos caían uno tras otro, haciéndome sentir incómoda y halagada al mismo tiempo. «Hoy estás increíble, Carla», me dijo una noche durante la cena, lanzándome esa mirada que ya empezaba a reconocer. «Con ese vestido, pareces una reina». Sonreí, tratando de no darle importancia a sus palabras. Pero era difícil ignorar su encanto, su confianza juvenil. En su coqueteo no había esa madurez contenida que mostraba Miguel. Antonio era como el fuego, brillante e indomable, y esa atracción, que intentaba reprimir, comenzó a despertar en mí de nuevo. Me resultaba insoportable darme cuenta de que empezaba a sentirme atraída por otro hombre más de esta familia. Mi vida se había convertido en una maraña de pasiones y mentiras, y no sabía cómo salir de esta red. Con cada nuevo cumplido de Antonio, con cada una de sus miradas, comprendía que la situación se estaba saliendo de control. La llegada de Antonio intensificó todo. Ya estaba al borde por mi relación con Miguel, y ahora este joven y desinhibido hombre se había convertido en otra prueba para mí. Me sentía en el centro de atención de dos hombres a la vez, cada uno de los cuales veía en mí algo diferente. Miguel me atraía con su madurez y la profunda conexión emocional, mientras que Antonio me seducía con su juventud y pasión. Mi cabeza daba vueltas con todo esto. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, donde las apuestas eran cada vez más altas. Ahora estaba en el centro de este círculo familiar, y cada paso podía llevar a que toda la verdad saliera a la luz. Antonio, como resultó ser, era más perspicaz de lo que imaginaba. Una noche, cuando Miguel y yo nos quedamos solos en la sala, la conversación derivó hacia el tema de nuestra relación, y no pude contenerme. Miguel tocó ligeramente mi mano, y en ese momento sentí una mirada ajena sobre mí. Al girarme, vi a Antonio, de pie en la puerta. Su rostro no mostraba ni sorpresa ni enojo, solo una leve sonrisa. Entendía que acababa de presenciar algo importante, y eso cambió instantáneamente la dinámica entre nosotros. Antonio no dijo una palabra a Pablo. Vi cómo seguía actuando con él como siempre, pero ahora su comportamiento hacia mí había cambiado. Sus cumplidos se volvieron más directos y sus miradas más penetrantes.
Claramente, había decidido usar lo que vio para acercarse a mí. «No querrás que Pablo se entere, ¿verdad?», me dijo un día, atrapándome a solas en el jardín. «Es mejor que nos mantengamos cerca». Las palabras sonaban como un chantaje, pero en su tono no había amenaza. Era un juego, peligroso y seductor. Antonio empezó a provocarme, empujándome a dar otro paso, haciéndome pensar que una relación con él podría ser tan arriesgada como con Miguel. Me encontraba en una situación sin salida. Mi relación con Miguel ya era demasiado profunda como para simplemente romper con él. Pero ahora, con Antonio sabiendo de esto, todo se volvió aún más confuso. Cada vez que se acercaba a mí, sentía cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Sus intentos descarados de acercarse me provocaban miedo a ser descubierta, pero al mismo tiempo despertaban un nuevo tipo de deseo. Mi culpa hacia Pablo crecía cada día, pero no podía simplemente dejar todo. Miguel seguía manteniéndome en su trampa emocional y física, mientras que Antonio añadía leña al fuego. Estaba rodeada de mentiras que amenazaban con destrozar mi vida en pedazos. Pablo comenzó a hacer preguntas más a menudo, y en su voz había cada vez más desconfianza. Empezó a notar que mi comportamiento había cambiado. Sentía como su mirada se volvía pesada cuando nos quedábamos solos. Sus preguntas eran cautelosas, pero en cada una de ellas se ocultaba el temor de que algo se estaba desmoronando. «Te noto distante, Carla», me dijo una noche durante la cena, tratando de atrapar mi mirada. «No entiendo qué está pasando». Evadía la respuesta directa. Desviaba la conversación hacia otros temas, pero en mi interior sabía que el secreto ya no podía seguir oculto. Pablo sentía que entre nosotros había una ruptura, y cada día esa ruptura se hacía más grande. Miguel también comenzó a darse cuenta de que nuestro juego había llegado demasiado lejos. Se volvía cada vez más tenso, como si sintiera que algo inevitable se acercaba. «No podemos seguir así, Carla», dijo una vez cuando Pablo se fue a una reunión. «Hemos llegado demasiado lejos. Tarde o temprano, él se enterará». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo frío. Miguel tenía razón. Nuestro romance ya no podía seguir siendo un secreto. La mentira llenaba todos los rincones de mi vida y ya no podía controlarla. Sugirió contarle a Pablo la verdad, romper este círculo vicioso. Me encontré ante una elección: seguir viviendo en la mentira, escondiéndome tras una máscara, o contarle todo y destruir lo que aún quedaba entre nosotros. Dentro de mí rugía una tormenta. Una parte de mí quería volver a la vida de antes, ser honesta, sincera, pero otra parte entendía que había llegado demasiado lejos. Pablo hacía cada vez más preguntas, y sabía que estaba a punto de ser descubierta. Pero decirle la verdad significaba destruir su mundo. Ya no podía ocultarle a Pablo mis sentimientos. El peso insoportable de la mentira, que me aplastaba cada día, se había vuelto insoportable. No podía contarle toda la verdad, eso lo destruiría por completo. Pero necesitaba al menos quitarme parte de esa carga. Una noche encontré el valor para iniciar la conversación. Pablo estaba sentado en su sillón, revisando sus documentos de trabajo, cuando me senté a su lado. «Tenemos que hablar». Mis palabras sonaron más bajas de lo que había planeado, pero lo inquietaron. Dejó los papeles a un lado y me miró atentamente. «¿Algo va mal?», preguntó, y en su voz había más preocupación que de costumbre. Suspiré, tratando de encontrar las palabras correctas. No podía decirle que le había sido infiel, pero podía contarle sobre ese vacío que sentía cada día. «Me siento sola», comencé, alejada de todo. «Siento que hemos perdido la conexión. Algo importante entre nosotros ha desaparecido». Pablo guardó silencio durante mucho tiempo. Veía cómo su rostro cambiaba, cómo sus pensamientos se sumergían en nuestra conversación. No era tonto, sentía que no le decía todo, pero por el momento no hacía las preguntas que podían abrir las heridas más dolorosas. «Lo entiendo», dijo finalmente. Su voz sonaba más suave. «Yo también lo siento. Intentemos arreglarlo. ¿Qué te parece si nos vamos un fin de semana a algún lugar? Necesitamos tiempo para nosotros, sin trabajo ni estrés». Acepté, pero en mi interior ya sabía que ningún fin de semana podría devolvernos lo que habíamos perdido. Fuimos a las montañas, a un lugar tranquilo donde solíamos descansar juntos. Él lo intentaba, era atento, cariñoso,
Pero eso no podía llenar el vacío que sentía dentro de mí todo este tiempo. A medida que pasábamos tiempo juntos, me daba cuenta de que había perdido la conexión con él para siempre. Ya no lo veía como la persona con la que quería estar. Nuestro matrimonio estaba vacío, y ningún esfuerzo podría devolver los sentimientos perdidos. Durante el viaje, tomé una decisión. No puedo seguir viviendo en esta mentira, no puedo seguir fingiendo. Pero, ¿cómo decirle a Pablo que me voy? ¿Cómo destruir su mundo? Miguel y yo estábamos inmersos en un momento en el que la realidad parecía haberse desvanecido. Su mano descansaba en mi mejilla, sus labios rozaban suavemente los míos, y me permití olvidar. Todo parecía a la vez incorrecto y tan real. Sabía que no debía continuar, pero cuando me tocaba, todas mis dudas desaparecían. Y entonces oí el sonido de la puerta al abrirse. Pablo había regresado. La comprensión repentina me golpeó, pero no tuve tiempo de apartarme. Estaba de pie en el umbral. Sus ojos se agrandaban al ver lo que ocurría. Toda la escena se desplegaba ante él. Miguel inclinado hacia mí, su mano en mi mejilla, nuestros labios aún no se habían separado. El silencio fue ensordecedor, como el trueno antes de la tormenta. «¿Qué es esto?», susurró Pablo, sin creer lo que veía. Su voz era baja, como el rugido de una tormenta que se avecina, y temblaba de conmoción. Me aparté bruscamente de Miguel, pero ya era demasiado tarde. Veía cómo en sus ojos brillaban la ira y el dolor, imposibles de ocultar. Miguel bajó la mano, su rostro se endureció, pero en ese silencio no había culpa ni miedo, solo amargura. «Pablo, yo…». Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Él dio un paso más cerca, su mirada alternaba entre Miguel y yo, como si tratara de encontrar una explicación para lo que acababa de ver. Pero no había palabras que pudieran borrar lo que había pasado. «¿Tú… con él?». Su voz temblaba cuando finalmente lo dijo. «¿Mi propio padre?». Vi cómo luchaba por asimilar lo que sucedía, cómo su mundo se desmoronaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y eso fue la gota que colmó el vaso. Intenté acercarme a él, pero se apartó, como si yo fuera una extraña, como si no pudiera soportar mi toque. «Dime que no es verdad». Me miró, como un náufrago que se aferra a su última esperanza. Pero no pude hacerlo. «Pablo, yo…». Mis palabras se ahogaron en su desesperación. «¿Cómo pudiste?». Su voz ya era un grito. «¿Cómo pudieron los dos?». Veía cómo apretaba los puños, luchando consigo mismo. Su rostro se contorsionaba de dolor. La familia que conocía se había derrumbado ante sus ojos, y era mi culpa. Ahora estoy sola. Pablo se fue esa misma noche, sin decir una palabra más. Su mirada, llena de dolor y desprecio, quedará conmigo para siempre. Intenté justificarme, intenté explicar, pero no había palabras que pudieran reparar lo que hice. Él no volverá, lo sabía. Miguel también se fue. Al día siguiente, recogió sus cosas y, sin decir una sola palabra de despedida, abandonó la casa. No sé qué sentía, si remordimiento o alivio. Su ausencia se convirtió para mí en una agonía silenciosa, recordándome que este romance lo destruyó todo. Antonio ya no volvió a aparecer. Desde que descubrió lo que sucedía entre Miguel y yo, su interés por mí se evaporó, como si su atracción no fuera más que curiosidad, apagada ante la verdadera tragedia. Se apartó, como si lo que sucedía en nuestra familia solo me afectara a mí y a Pablo. Ahora la casa está vacía. Todo lo que fue nuestro con Pablo me recuerda al pasado, a lo que destruí. A mi alrededor solo hay silencio y vacío. Destruyo todo lo que toco. Pensaba que seguía mis sentimientos, la pasión, pero resultó ser un error. He destruido mi matrimonio, mi familia, mi futuro. Dentro de mí solo queda un pensamiento. ¿Cuán fácil es destruir una vida? Una decisión, un paso en falso, y todo lo que se ha construido con tanto cuidado durante años se desmorona en un instante. La vida puede desmoronarse mucho más rápido de lo que pensamos, pero reconstruirla es otra cosa. Requiere tiempo, esfuerzo y una lucha interna para la que aún no estoy preparada. Tengo que empezar de nuevo. ¿Pero cómo? No sé qué pasará después, y esa incertidumbre me asusta. Solo sé una cosa: ya no puedo quedarme en esta casa, donde todo me recuerda el dolor que causé. Necesito irme,
dejar todo esto atrás, para poder empezar a avanzar. Cierro la puerta detrás de mí, sin saber a dónde voy, pero entendiendo que ya no hay camino de regreso.